Sí, bueno, me gustaría empezar con una pregunta mucho más general Ujú. y que Juan Carlos nos contara sobre su formación y sobre las lecturas que le gustan, los libros que le interesan. Yo soy diseñador gráfico, pero de vieja guardia, es decir, soy el diseñador gráfico número 9 de Medellín, porque de ahí para atrás han muerto algunos ya. Cuando en ese tiempo se educaban solamente en diseño gráfico las mujeres. Entonces yo me atreví y después de estudiar diseño gráfico me fui para España, estudié ciencias de la información y volví al sueño que siempre me rondaba la cabeza y era estudiar artes plásticas. No había estudiado artes plásticas porque en la época mía, primero no había academia de artes plásticas, sino que eran escuelas. O sea que no era una profesión realmente completa, sino que eran simplemente talleres. Y por lo otro era porque le tenía un poco de susto, era una época muy hippie y le tenía un poco de susto a tanto marihuanero y a tanto desadaptado que llegaba ahí, y yo era un niño muy tímido, entonces me dio pánico. Pero ya en los 90 volví y estudié artes plásticas, soy ilustrador, escribo, hago correcciones de estilo, ¿qué más hago? Cocina. Cocino desde pequeño, siempre ilustrando. Ya después en el colegio yo manejaba cosas de los periódicos del colegio, y de los curas les hacía dibujitos a los curas que llevaban a los barrios esos pasquines. Y ya después empecé a trabajar muy temprano, casi como a los 19 años empecé a trabajar. Entonces, simultáneamente trabajaba y estudiaba todo alrededor del dibujo. Empecé a publicar también muy joven en la prensa y ya después caí en esto de los libros, siguiendo a hacer libros. Fui profesor de investigaciones, fui editor de universidad. Bolivariana estuve 3 años y en EAFIT estuve un año. Y ya, y con Pilar ya sí nos emocionamos y nos dijeron que estábamos locos, pero no importa, pero con la locura seguimos adelante a través de los libros. Ya son prácticamente 15 años en Tragaluz y 19 años en la universidad. Pues en la universidad siendo profesor, más pues todo lo que les acabo de decir de estudio. Ok. Entonces ha tenido una vida muy activa en la producción de textos, en el diseño, en la Mucho. creación de materiales escritos. Pero ¿cómo ha sido su vida como lector? ¿Cuáles son sus lecturas y los temas que le interesan? A mí me interesan los temas de la vida cotidiana, me interesan los temas de la cultura popular, y yo comencé leyendo prácticamente fue cómic, a partir de los cómics y de los dibujitos que aparecían en la prensa y de los dibujos que aparecían en unos libros ilustrados muy hermosos que se llamaban El Tesoro de la Juventud. Eran unos libros Maravillosos. en blanco y negro muy hermosos. Y yo empecé leyéndome toda esa enciclopedia de la felicidad por ver los dibujos. Y ya después pasé a la gran literatura a través de talleres en la Piloto, y ahí empecé a leer ya, eso ya sí, yo ya estaba muy grandecito, yo ya tenía por ahí unos 30 años, y empecé a leer ahí ya sí los clásicos. Ahí sí me insinuaron que pudiera leer, como abriera un poco más como el espectro, y ahí entré a leer pues a todos los clásicos, a Homero, a los clásicos colombianos también, entre comillas, y, y yo creo que es muy amplia mi oferta de lectura, pero me gusta mucho la poesía. Siempre que me voy para una finca, cojo es un libro de poesía. Me encanta la sintonía entre la naturaleza y la poesía, y ahí, esa es la que más leo, es lo que más me gusta leer. Y en este proceso de leer y crear, ¿cómo ha sido su vínculo con los libros y con la literatura para niños? Me ha encantado siempre. Empecé haciendo siempre, eran cuentos infantiles. Siempre tengo montones, que los tengo que sacar algún día y pulir, y terminarlos de pulir. Muchos están ilustrados, la mayoría porque
la mayoría de los cuentos salen es de imágenes, es decir, yo me pongo a rayar, a dibujar, y más bien de esos dibujos empiezo a armar unas historias y después empiezo desde el dibujo a crearles el texto. Entonces yo hago es como al revés, en vez de crear el texto para un dibujo, casi siempre empiezo, ese mismo proceso lo trabajé con Manuela en este de Somos Igualitos. Empezamos con unos bocetos, creé el texto y ya después con Manuela empezamos a sincronizar el texto y la imagen para que la imagen no repitiera exactamente lo que estuviéramos diciendo en el texto. Entonces, me enamora, siempre he estado enamorado de la literatura infantil, siempre me ha encantado y siempre he leído esos textos que son como muy aburridores y muy técnicos, pero pues el de Freud con la literatura, el de no sé quién con la literatura, empecé con esos de teoría y ya después pasé sí a leer gran literatura infantil hasta Roald Dahl y hasta los más contemporáneos. Ah, muy bien. Yo he escuchado decir a muchos escritores que son muy observadores, que van por la vida captando todo lo que sucede alrededor, tomando nota de eso. ¿Usted es así de observador? ¿Qué observa en ese Sí, caso? yo soy muy observador. Me mantenía, lo que pasa es que la psiquiatra me hizo quitar la libretica que andaba en el bolsillo Ay, qué por, pena. porque para ella la libretica era mi máscara de protección contra el mundo. Entonces tenía que dejar un tiempo guardada, pero toda la vida he andado siempre con una libretica anotando cosas de la gente, básicamente comportamientos humanos y básicamente Ujú. frases sueltas. Es decir, cuando yo voy en algún lugar, escucho una frase y esa frase a mí me dice un mundo entero y yo la apunto y la ilustro. Y a partir de ahí ya desarrollo historias o se quedan convertidas simplemente en una imagen y después varias imágenes y me van dando el cuento, sobre todo como con ciertas obsesiones, por ejemplo, las frutas me encantan, el color me encanta la letra también, entonces hay como ciertos componentes gráficos que me llaman mucho la atención en la gente, o los vestidos, o, no sé, sobre todo la comida. A veces hablan de la comida como si fueran unos monstruos o si fueran unas entidades muy maravillosas. Y me encanta eso, oír a la gente hablar de eso. O sea que usted primero narra con imágenes, narra Sí, desde el discurso visual y luego entonces le sí, da forma en el discurso verbal. exacto. ¿Y cómo decidió publicar esta historia de todas las que tiene ya hechas? ¿Por qué esta en este momento? Pues porque estaba entrando en una época muy obsesiva. Yo he sido muy obsesivo con la imagen y Pilar sabe y me conoce que yo dibujo y dibujo y guardo todo lo que hago, lo guardo y nunca le mostraba a nadie. Solamente ella conocía mis dibujos y mis libretas eh, y ya tenía todo un cuarto útil lleno de libros y de libretas y closets llenos de libretas. Entonces, alguna vez me senté y dije, nada, voy a empezar a contarme un poco, al menos un poco, qué es lo que yo creo de la humanidad y qué creo que soy yo. Y entonces empecé a escribir este Somos Igualitos, que reventó, la historia empezó porque María, la hija mía, una vez creo que se puso una camiseta muy parecida a la mía y cuando salió y me vio y dijo, ay, somos igualitos. Entonces, al tener yo como ese concepto de que somos igualitos, así ella sea mujer y yo hombre, así sea ella niña y yo adulto, lo que sea, entonces lo llevé ya así al libro de Somos Igualitos, lo dejé así con ese diminutivo, porque así la gente habla, y Ujú. ya convertí esto en unos personajes que tuvieran ciertas características íntimas parecidas a mí y entonces y parecidas a la humanidad entera, un personaje chuzudo y un personaje resbaloso, entonces se contraponen los dos, Ajá. Una entonces clave interesante que no habíamos visto. Uno es resbaloso. De eso no había hablado nadie. Después lo No, retomamos. no. es muy,
Uno es resbalosito y frío y el otro es chuzudo. Sí. Y es cálido porque es un mamífero. Y a propósito de eso, ¿a usted le gustan los animales? ¿Le interesa lo que pasa con los animales? Me encantan, sí, pero no soy defensor de los derechos de animales, normalmente no, pero sí me gustan mucho los animales, odio el toreo, odio que maltraten a los animales, sí, sí odio eso, y me encantan los programas de televisión de animales. Veo mucho National Geographic y todos estos programas me encantan. Ok. Y a ver, hablando de la observación, la representación, las características de estos animales que se pueden asociar con ciertas maneras de ser de los humanos. Estos cuatro animales fueron escogidos por alguna razón. Ya dijo que la rana y el perro, bueno, uno era resbaloso y el otro era chuzudo, pero ¿y los otros? Sí, los otros también son contrarios. Los otros son un cocodrilo, que es un lagarto, y un pisingo, que es un pajarito hermoso, es un patico hermoso, que viene a Colombia y llega a la laguna de Ayapel. Y ese patico está aquí un mesecito y se devuelve para Canadá. Entonces es muy lindo porque no es, nacen aquí y se van con los bebés, se los llevan ya para Canadá. Y aquí vuelven y ponen sus huevitos, nacen y se devuelven. Entonces es muy lindo porque me daba ese concepto contrario al perro que le encanta la casita, contrario que el pato migra, ¿cierto? Ya no es estable ahí en una casita metido, sino que era un animal libre, un animal que se pasaba en la atmósfera y se iba de un lugar a otro. Y el lagarto es un animal rastrero, mientras que el otro es volátil. Entonces también todos son como los contrarios. Entonces le jugué fue como a los contrarios. Ujú. ¿Y por qué esos animales se disfrazan? ¿Por qué se ponen esa vestimenta? Sí. Entonces, una se lo pone por proteger. O sea, el perro Spin es su arma de protección, es como su, Como una armadura. su escudo. Pilar, Pilar coge las palabras que se me olvidan a mí y me las regala. Es su escudo, el perro Spin. Lisa, bueno, entonces se quita los chuzos y se queda convertido en uno muy tierno que es el patico. Entonces miren cómo uno chuzudo, se convierte en pluma, o sea, lo contrario. Y el otro, que es una rana resbalosísima, pequeñita, se convierte en un animal grande, que es imposible, pero se convierte en un animal grande, rugoso, y ya, pues el otro brinca muy ágil y este simplemente está ahí reposando a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué los escogí? Porque los seres humanos somos así. Podemos ser chuzudos por fuera, pero por dentro ser simplemente unos tiernos paticos. Así, por ejemplo, son la mayoría de los punk. Los punkeros van llenos de metal y de chuzos, pero nada, son unos paticos trabaditos normales, pues súper tiernos cuando uno les quita como esa cáscara que tienen. O hay gente que se disfraza de animal muy tierno como una ranita y resulta que son unos animales bestiales como un cocodrilo. Entonces, no, ya como por representar al ser humano. Ok, y otra de las preguntas, esa que le hice anteriormente salió durante la sesión anterior. Otra es, ¿qué hace que los personajes tomen la decisión de quitarse ese disfraz? Porque les pica, ¿cierto? Entonces uno le dice al otro, ve, es que, o sea, hay un animalito que es un que es la rana, cae encima del perro y el perro lo quiere morder. Entonces la rana le dice, no, sí, exacto. Entonces le dice, no, un momentico. ¿Qué pasa aquí? Pues ataja como que se lo vaya a devorar y el perro le dice, es que me está picando mucho la cola. Pues me pica mucho y eso se llama un tic. Sí. Entonces está incómodo el perro
no la quería morder al fin y al cabo, sino que quería era como conversar de lo que el perro tiene por dentro, que es un tic. O sea, tiene una repetición de cosas, tiene una compulsión, y la otra ranita le dice, ay, yo también tengo esa cosa que pica por dentro. Y es como, o los pensamientos, o sí, entonces se miran en el espejo, él, que es un perro lleno de chuzos, se ve en el espejo que él por dentro es un patico, ahí está el pico. Y la otra dice, ah, yo tengo el mismo tic, dice la rana, y miren que en la sombra de la rana es un cocodrilo, ¿cierto? Entonces la sombra de la rana es cocodrilo y la otra se refleja, eh, pues entonces se identifican es porque les pica algo por dentro. Entonces yo lo llamé tic, ¿cierto? En vez de llamarlo toc, por ejemplo. Lo Por llamé, ejemplo, por ejemplo. Aunque lo podría llamé ser de esa información que se queda velada por ahí. Pero el tic es ese personaje que tiene una compulsión con algo y es inconsciente. Entonces me gustó como decirle a la gente, vea, hay situaciones en la vida que son inconscientes, que están debajo del limen y pueden salir a flote y se convierten también en diálogo con los demás o en algo en la vida. Claro. Otra pregunta que salió de los participantes es si existe algún vínculo entre el caimán y el autor, o entre el El perro y el caimán. autor. Primero que todo, el caimán sí. Primero, porque el caimán es colombiano. Es decir, es de América, no es necesariamente colombiano, pero es de América y porque aquí no hay cocodrilos. Es decir, yo pude haber puesto que esto era un cocodrilo, pero es un caimán que es americano, el cocodrilo es africano. Entonces, ahí está la primera identificación. La segunda identificación del cocodrilo es que le encanta la casita. Le encanta la casita y se queda y se mete en una casita. Entonces, a mí me encanta la casa. Después de esta cuarentena, yo me voy a quedar trabajando en la casa. Yo ya tomé la decisión, me parece lo mejor del mundo. Eh, y sigo forrado con una piel dura, ¿cierto? Entonces, si tengo piel dura por fuera, seguiré protegido, así como inicialmente era un perro espín y estaba protegido con los chuzos. Porque yo la rana resbalosa no soy, pero sí soy el perro. Y después terminé siendo el cocodrilo, porque el pisingo tampoco soy. Yo no soy muy móvil, que me puedo ir, pues, no, que me voy para Estados Unidos, que me voy. No, a mí no me gusta ya viajar. Entonces, yo me convertí en un cocodrilo muy lector. ¿Y cuáles son los elementos que componen esa piel del cocodrilo? El cocodrilo que es Juan Carlos. Primero es la timidez. La timidez me acompaña desde niño. Yo era un personaje de estos tímido máximo que me escondía detrás de las puertas cuando llegaban las visitas a mi casa y si ya sentía que venían muy ligero y que se estaban acercando a la pieza, me metía debajo de las camas para que no supieran nada de mí. Eh, el cocodrilo tiene otra situación y es que no se come inmediatamente la presa, sino que la pone en un alambre o en un árbol o en algún lugar hasta que esté blandita y se descomponga un poco para comérsela. Entonces, yo no llego a que me guste lo podrido, pero me gusta mascar blandito, no me gusta mascar duro. Entonces, esa es otra identificación mía con el cocodrilo. Y me gusta estar metido como en el agua, solamente que me vean los ojos. También es otra situación. Soy muy visual. En el dibujito último, Manuela le puso gafitas. Entonces, eso sí fue lo máximo. Ahí quedé totalmente identificado con el cocodrilo con gafas. Manuela sí supo quién era yo ahí Ah, de verdad. sí. Sí, exacto, tiene gafas. Entonces, son esas tres, la piel dura, el asomar los ojos y el resto estar sumergido y el mascar blandito y atacar por sorpresa. Estar sumergido, observando, a ver qué ataca y qué se apropia de esa realidad que observa. Esos son parte de mi personalidad. Muy bien.
Las personas que participaron en la sesión anterior comentaron que les parecía que era un relato divertido, aunque fuera raro o curioso. ¿Qué efecto pretendía o esperaba que surgieran los niños que leyeran este libro? ¿O qué idea quería que, o piensa que Sí, puede quedar en los niños? sí, el concepto básico es que uno por dentro puede ser muy diferente a como es por fuera, porque eso era lo que yo les quería transmitir, porque yo nací en una familia común y corriente, es decir, yo nací en una familia que el vestido es común, común y corriente, pero yo era un chico distinto, que me gustaba el arte y nadie entendía eso. Era un papá contador, eran unos hermanos deportistas, entonces no entendían absolutamente nada de lo que yo intentaba comunicarme con ellos desde niño. Entonces yo quería transmitir a los niños que uno por fuera puede ser muy hosco, puede ser del color de la piel que sea, puede ser alto, flaco, gordo, lo que sea, pero por dentro tiene su gran valor y todos por dentro somos igualitos, es por dentro, no somos iguales por fuera, somos por dentro iguales. Ok, Ese era como el bien. mensaje pues, que pretendí, no sé si lo Sí, logré. pues yo creo que para algunos sí, sí lo lograron captar. Ahora, bueno, muchas gracias. Yo quisiera ahora hacer unas preguntas a Manuela, si me permiten, ya que la tenemos acá. Claro. Claro, véala. Hola, Manuela. Hola. A ver, ¿tú nos podrías comentar un poco sobre tu recorrido en el trabajo de la ilustración? Sí, bueno, yo soy diseñadora gráfica. Juan Carlos fue profesor mío, entonces desde ahí viene la relación. Yo empecé no como diseñadora, haciendo mucho diseño editorial. Y de repente, pues como en estos trabajos editoriales que uno tiene que hacer una ilustración pequeña que acompañe, no sé, cositas chiquitas, empecé con eso. Ya después hice como los dos primeros libros fueron simultáneos, que fue Somos Igualitos, pues ya como libros y proyectos más grandes, Somos Igualitos. Ah, bueno, antes de eso yo hice una maestría en ilustración y diseño secuencial. Entonces esto tiene pues mucho que ver con la narrativa, cómo pones una imagen al lado de la otra, cómo se desarrolla esa secuencia de imágenes. Eh, pero yo me he sentido como confusa toda la vida porque yo soy como, ay, soy diseñadora o soy ilustradora o como para dónde pego, como ahí un poco en el medio. Ya después que volví pues aquí a Colombia, entonces ya Juan Carlos, que me invita a veces como a ser parte de sus locuras y yo le sigo la corriente, entonces me invitó pues a que hiciéramos este libro y a la vez también hice otro libro para Panamericana con Luis Bernardo Yepes, que yo creo que también de pronto lo conocen por aquí. Eh, y bueno, esos fueron como los dos primeros. Siempre pues como ilustrando toda la vida, de hecho en la universidad yo siempre cogía ilustración, esa era como mi fuerte y lo que me gustaba, pero bueno, trabajando en las dos cosas, diseño gráfico, diseño editorial e ilustración. Ese ha sido como el recorrido y todavía lo hago. Hago pues muchos proyectos ilustrados, no tantos libros, álbumes, pero sí, sí muchas cositas por ahí para diferentes, con Panamericana, con Fenalco, bueno, diferentes clientes. Y de tu trabajo de ilustración, ¿hay alguno en particular que te resulte grato, interesante? Ay, De yo todo lo que tú haces en ilustración. sí, pero no, yo Somos Igualitos, lo quiero mucho. Es muy especial, pues porque es como el primer libro ilustrado, pues es una coautoría, entonces eso es muy bonito. Y todavía lo veo y me sorprendo. Digo como, ay, esto lo hice yo, en serio. Y, y me llevo muchas sorpresas porque también me encuentro gente en la calle que pues no sabe quién es uno y de repente es como, ay, tú ilustraste esto, yo lo compré. Y bueno, me trae como muchas satisfacciones. Entonces creo que Muy es bien. como el que más quiero. Ok. Sí. Bueno, y ya que estamos,
Cuéntanos cómo fue el proceso de ilustrar este libro, cómo se tomaron las decisiones sobre la técnica, los materiales. Mira, pues a mí me ha gustado mucho como el grabado, punta seca, linóleo, desde siempre, ¿cierto? Eh, Como esto de poder reproducir, pues así sea una pluma, una hoja, de poderla estampar y como la magia de ver qué quedó, ¿cierto? Entonces yo creo que de ahí parte un poco Somos Igualitos, porque yo empecé a explorar con un montón como de texturas y de materiales. Entonces yo empecé a coger estropajos y los entintaba con un rodillo y los estampaba, telas, tul, telas como con rayitas, servilletas. eh, y ya a partir de ahí yo dije, bueno, esta tela puede ser el vestido del perro, esta puede ser el vestido de baño de la rana, los estropajos se ven divinos como árboles, y empezar ya como a recortar y a armar el rompecabezas, que finalmente es como un rompecabezas que se va, donde yo fui juntando todas las piezas. Pero bueno, también pues partiendo de muchos bocetos antes de... Primero hiciste bocetos y después probaste los materiales. Sí, sí, primero bocetos, hicimos muchos bocetos, porque, como decía Juan Carlos ahorita, fue un trabajo muy en conjunto. Entonces fuimos armando la historia, como había un guión inicial, pero fuimos armando pues toda la historia, ilustraciones con texto, como en paralelo. Entonces sí, sí hicimos muchos bocetos antes de... Claro. Me parece interesante la perspectiva que se maneja en esas ilustraciones. Muchas están como vistas desde arriba, sí, otras como más bien desde abajo o Sí, como focalizadas. sí, me gusta jugar con las perspectivas, me gusta pensar qué pasa si tú lo miras, sí, desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde el otro, o desde la mirada pues de algún personaje. Eso me gusta y trato siempre que tengo que ilustrar una escena, pensarme desde qué punto de vista se va a mirar. Eso procuro hacerlo siempre. Eso es muy interesante porque es como el equivalente al narrador en el texto, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista del narrador? Entonces el ilustrador con la perspectiva está trabajando un punto de vista también, ¿no? También, también, y es como un juego con los planos a lo largo de toda la secuencia de imágenes, que no todos sean planos generales, sino que tratar que haya un ritmo. Entonces vas a ver que empiezo de pronto con un plano general, después tengo un plano encima que es el de la rana, después el plano desde abajo que es un poco la mirada del perro. Eh, sí, como jugar y que se alcance a ver ese ritmo en toda la narración. Sí, eso se siente que son ilustraciones muy dinámicas, ¿no? Y no solamente con la perspectiva, sino que los personajes también están constantemente en movimiento. Eso se puede percibir. Ahora, ¿cuál es la historia paralela que hay en el discurso visual? Porque antes Juan Carlos nos dijo, bueno, no, que se trabajó en conjunto para evitar que fuera una simple reproducción del texto. Y evidentemente hay otra historia u otra parte de la historia que está narrada en la imagen. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se contó eso? Yo creo que todos, en general, todos los elementos que vas a ver en el libro, creo que nada está al azar. En todos los elementos vas a ver que hay como una transformación, que era como lo que buscábamos. Entonces, si ves, la historia empieza, yo diría que como una especie de amanecer, hacia las 8 9 10 de la mañana. Eh, y es como el transcurrir de un día, porque en algún momento llegamos al atardecer, casi al final está la noche y la historia finalmente termina al amanecer como hacia las 5 o 6 de la mañana, que es cuando los patos migran. Entonces creo que con todo estoy contando como una transformación y algo que está cambiando, incluso con los árboles, que son guayacanes. Entonces empiezan los guayacanes llenos de flores y a lo largo de la historia ellos van quedando desnudos, también como revelando su verdadera piel, ¿cierto? Mostrando como su desnudez. Y al final de la historia vemos que también esas hojas y esas flores se van y vuelan. Es lo mismo que pasa con el pato, que es lo mismo que pasa bueno, con la rana, con el perro. Eh, Era como tratar de mostrar con todos los elementos como ese cambio, esa transformación, esa libertad.
Eso. Ok. Ahora quisiera hacerte unas preguntas sobre detalles de la ilustración. Por ejemplo, ¿por qué los dos personajes siempre están rodeados de moscas? Bueno, esto es en un pantano, entonces en el pantano hay moscas. Entonces era como buscar, yo creo que eso lo hicimos un poco como en conjunto con Juan Carlos. Entonces era como buscar un elemento característico de ese perro. Y que es charro porque es ese perro rabioso que siempre tiene esas moscas ahí detrás. Entonces es un elemento que está en el pantano, pero que siempre va a acompañar a ese personaje. Es como la mascotica que tiene el perro, siempre ahí. Y bueno, y que en algunos casos nos ayuda, por ejemplo, cuando la rana cae, que nos ayuda como este elemento que es muy del cómic, de Sí, caer y me volví loco. Entonces es un elemento pues que nos ayudaba como a reforzar ciertas ideas. sí, déjame buscar Hugo, esa imagen que me parece interesante de ver, donde aparecen las mosquitas. A ver, ¿dónde estaba? Ahora, ¿por qué aquí? ¿Por qué siempre tienen las mosquitas en el rabo? Banca, porque son en el rabo, yo ya no me acuerdo. porque, sí, sí, porque era como la obsesión y como la neurosis. Es como mostrar la neurosis. Entonces él se desespera siempre con eso en el rabo, en la última partecita de su cuerpo, está harto con eso. Que es la parte que persigue, además, Sí, sí. ¿sí? Sí, Que no la termina de alcanzar. Esa es sí. la obsesión y la neurosis. Ok, ok. Ahora, quiero preguntarle, bueno, ahora los dos. ¿De qué trata el libro que lleva Perro Espín todo el tiempo? ¿Y Ay, por qué lo lleva todo el tiempo? de perros y gatos. Él es un perro y las historias que lee son de perros y gatos y es el El perro que regato, sí. persigue al gato. Sí, es el perro que persigue al gato. Sí, exactamente. Ok. Ajá. Y nos llamó la atención lo que ocurre con las vestimentas una vez que se las quita. Entonces, ¿qué sentido le querías dar tú al hecho de que primero se las quitan y las cuelgan, después aparecen tiradas en el piso y después se van volando con los patos? Eh, yo creo que es como la liberación, como liberarse de esas, como de eso que a veces nos empieza a definir, pero que no es lo que somos por dentro. Entonces eso es como una muestra de, bueno, me voy a quitar este disfraz y ahora quiero ser yo tal y como soy. Y igual lo quisimos hacer como de una manera delicada, entonces colguemos por aquí este disfraz, pero también al final decimos, bueno, se liberó de eso, esos disfraces vuelan, esos se van también con el viento. Es algo que Okay. también está pues como en transformación. Sí, y esta pregunta puede ser un poco evidente, pero ¿hay algún sentido particular en el hecho de que el perrespín primero se quita las púas? Eh, espera, yo. Es No, que hay cosas que ocurren en el inconsciente. sí, no, pero yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo esa imagen, yo pensaba en los perros pues que se sacuden, ¿cierto? Entonces cuando ellos se sacuden y salen volando las espinas, es como cuando tienen agua encima, que se sacuden y sale el agua volando. Entonces yo me imaginaba que esa era como la manera más fácil para un perro espín quitarse esas espinas, sacudirse, quitarse todo eso que le está estorbando y tiene encima. Ajá. Y hay otra cosa que te quería preguntar. ¿Cómo fue el proceso para decidir cuáles eran las pistas visuales que se iban a ir dando en el texto para revelar que estos personajes realmente tenían puesto un disfraz? Por ejemplo, acá está la sombra y está esta patica Sí, del perro. Acá aparece la imagen del pato en el espejo y aquí la rana no solamente tiene sombra de caimán, sino que tiene dientes sí. y tiene una pupila vertical como un reptil, que eso no había sucedido en ningún otro momento. ¿Cómo ustedes tomaron esas decisiones? ¿En qué momento? ¿Cuáles elementos iban a ir revelándole al lector? Sí, mira, al principio cuando Juan Carlos me invitó a hacer esta historia, yo decía como, bueno, Juan Carlos está un poquito loco, yo no sé yo cómo voy a hacer para que un perro se convierta en pato
y una rana en Caimán. Son demasiado distantes para lograrlo. Y siempre, yo siempre sentí que era como un reto lograr esa transformación, pues por cuestión de tamaños, de proporciones, de un montón de cosas. Entonces, cuando empezamos a crear pues, estos personajes, también era claro que debíamos ir como poco a poco insinuando o revelando un poco lo que estaba detrás. Entonces, pues yo creo que la misma historia cuando la fuimos construyendo, pues nos fue diciendo como en qué momento, qué cosa, pero sí era pues como muy, muy claro que tenía que ser, que teníamos que insinuar o revelarle un poquito a los lectores a medida que iba avanzando el libro, que no fuera pues sí fue un cambio total de repente, pero que ya fueran intuyendo desde Que algo antes. venía. Sí, Ajá. sí, que algo estaba pasando. Sí. Ok, ahora una pregunta para del equipo. ¿Cómo tomaron la decisión de poner estas páginas centrales? Yo creo que es como la misma idea de mostrar el interior, entonces siempre hablábamos que era una radiografía, como algo que te Ajá. permita ver qué está adentro. Por eso pues llegan como esas páginas transparentes y que nos permiten ver pues como así, y acá incluso podemos ver atrás la Ujú. rana, pero estamos viendo al interior que también son como, somos igualitos también por dentro, todos tenemos los Exacto, entonces, mismos. exacto. Ajá, entonces se alcanzan a ver las similitudes y las diferencias también. Yo no sé, pues yo no sé si Juanca tiene como algo que decir, porque sí, esta idea pues obviamente fue como en conjunto, seguro, no Y sé si Pilar, Juanca al principio y la Pilar, si tiene algo que comentar también sobre esa página central, desde el punto de vista del editor. A ver, no, el papel albanene nos gusta mucho, pues si uno ve los libros de Tragaluz, desde el primero tenemos esos papeles que juegan con transparencia. Y en este caso, pues lo quisimos aprovechar porque esa transparencia es la que permite como eso otro que está atrás. Entonces, en la historia era perfecto. Y bueno, no, la razón es que sí, somos unos fans del albanene. Como se han dado cuenta, nos parece que se presta para muchas cosas. Bueno, con esa página hicimos muchos ensayos y bueno, sí lo veíamos que era perfecto para el tema. Ok. Y cuéntenos los tres, ¿cómo fue el trabajo en conjunto para lograr este libro? ¿Cómo fueron las decisiones que tomaron? Sí. ¿Cómo fue el proceso? Primero yo creo que surgió como esa imagen, ese título y esa imagen de que había un concepto, de que somos igualitos todos, no necesariamente por la camiseta, sino que por dentro somos igualitos. Con esa idea yo escribí la historia y era, yo creo que Manuela recuerda, era por ahí una historia de un cuento de unas 8 páginas escritas, pero seguidas. Entonces yo le mostré a Manuela y le dije, Manuela, esto es lo que creo yo que puede pasar con un cuento, pero empecemos a trabajar y empecemos a quitar textos que más bien estén dichos en la imagen. Y empezamos esas 8 páginas a quitarle texto, a quitarle texto. Si decía que era que se estaban quitando el vestido, entonces no había que poner... pues no había que ponerlo de las dos maneras, en texto, en imagen, sino en una sola manera. Entonces fuimos descubriendo cómo entre los dos, entre Manuela y yo, fuimos descubriendo qué elementos iban ya para el texto y qué para la imagen. Ya después con Pilar, cuando ya teníamos un armazón, que era como un storyboard, ya Pilar nos ayudó y nos empezó a decir, esto también sobra, esto también fue un proceso de ir quitando y quitando y quitando y quitando hasta que quedó la síntesis que fue esta. Y eso fue lo más bonito, que no es un trabajo donde fuimos agregándole o fuimos haciendo una imagen que dijera lo mismo, sino que fuimos quitando hasta que quedaron simplemente unas frases muy cortas en cada una de las páginas y y entonces ya Pilar sí entró y nos empezó a coordinar la manera en la que el lenguaje
se componía, que si estuviera todo en presente o en pasado, o dónde cambiaba el pasado hacia el presente, cómo de pronto combinábamos ciertas frases con una pequeña rima, pero sin que fuera canzona, ni que fuera tampoco un mandato pues total para el libro. Entonces ahí entramos ya los tres, configuramos esos elementos, ya Manuela empezó a mostrarnos los bocetos, sus texturas, y ¿qué más, Manuela? A ver, y Pilar. Nada, no, mira, este es un equipo buenísimo porque Juan Carlos también es editor, entonces como que el trabajo mío era más de acompañamiento y estímulo, como decirle sí, porque pues Juan casi es muy loco, entonces casi siempre el principio de estos procesos es un poco caótico, caos que nos gusta mucho porque pues es tener muchas ideas, ¿cierto? E ir depurando. Entonces casi que el papel mío, pues cuando se angustiaban un poco, porque a veces sí había como momentos de angustia entre Manuela y Juan Carlos, era como entrar a mediar y a decir, no, vamos súper bien, y a mí el cuento me gustó muchísimo desde el principio. Entonces, nada, el papel mío era como muy de estimular, acompañar, de editar, sí edité bastante. Sí, sí, es que... Sí. Pero igual pues era un equipo poderoso, pues Manuela gran ilustradora y un complemento para el trabajo de Juan Carlos muy bueno, porque como vos decís, sí realmente ahí hay una historia paralela, entonces ir como viendo el trabajo de Manuela fue muy divertido, porque siempre estaba explorando, experimentando, yo me acuerdo especialmente del estropajo, pues como ensayos que iba haciendo y que igual los compartía con el equipo, que no somos solo estos tres, pues en Tragaluz hay mucha gente. Entonces como que gozábamos mucho, fue un libro que hicimos entre todos. Sí. Entonces sí, pues el papel mío muy desde la editora era ponerle orden a Al toda caos. esa, sí, como a toda esa creatividad y llevarlo al libro que tenemos ahora. Sí, y igual para mí es muy rico porque bueno, Juan Carlos es ilustrador también, es diseñador gráfico, entonces es absolutamente comprensible como con las ideas que uno tiene también como ilustrador y como diseñador, cosa que Perfecto. no pasa a veces con otros escritores que te llegan con un texto, como que este es ilústralo y uno es como, pero tratemos de hacerlo en conjunto, pero ven y de pronto te toca cambiar porque si ya me estás diciendo aquí esto en palabras, y pues si ya lo tengo en imagen hay que hacer ajustes. A veces los escritores como que les cuesta, como que creen que ya está listo y es solo ilustrarlo. Mientras que en este proceso fue todo lo contrario, pues había una idea inicial escrita y como dice Juan Carlos era un texto larguísimo, lleno de adjetivos, me acuerdo especialmente de los Sí. adjetivos, eran muchos. Entonces, no había que, pues yo a Juan Carlos no le tengo que explicar nada, él me enseña a mí, ¿cierto? Y también me empuja a veces como a hacer cosas diferentes, a ensayar, a experimentar, a cosas locas que yo a veces también dentro como de mi rigidez no me atrevo. Entonces para mí es rico pues como el proceso pues con Juan Carlos y en Tragaluz, pues que también tienen como una forma de hacer las cosas que es divertida, que es en conjunto. A veces con otros proyectos uno es muy solo desde la casa haciendo y no tiene pues como este contacto y esta conversación, pues que es chévere. Ya. ¿Y tienen alguna anécdota que contar? Algo que les haya ocurrido durante el proceso de creación de este libro, vinculado con el libro o no, o cómo ese proceso pudo incidir de pronto en la vida personal de cada uno. A mí me sirvió para salir de una gran depresión que tenía. Entonces, es bonito en el sentido de que se convirtió en un libro para niños, se convirtió un acto, llamémoslo psicológico, psiquiátrico, se convierte en una apertura hacia un cambio también. Entonces fue el primer paso de salir de una depresión y de empezar también a manejar todos esos papeles y toda esa obsesión de guardar papeles, a empezar a salir y a sacarlos.
Eso fue la anécdota más, para mí la más relevante. Para ti. No, no, varias. Este libro está lleno de historias muy, muy buenas. Yo me acuerdo que muy reciente invitaron a Juan Carlos a adoptar un autor. Bueno, y fue impresionante la respuesta de este libro, e incluso los regalos que hicieron los niños con Adopta un Autor. Yo no sé, ustedes deben conocer el programa. Los niños hacen carteleras, hacen muñecos. Se disfrazan. Y hicieron un perro. Un perro espín, que todavía lo tenemos como la gran obra en Tragaluz. Eso es una obra de arte, lastimosamente no lo tenemos con nosotros. Es una media, un calcetín negro lleno de palillos, o sea, lleno de algodón, lleno de palillos. Es hermosísimo, es un perrito, pero con un calcetín viejo. Además de lo que dice Juan Carlos, que salió de un momento muy duro, pero se ha convertido en una gran alegría, pues porque cada que el libro sale, sale para cosas muy buenas y muy divertidas, porque el libro sí está como lleno de lúdica, pues el solo hecho de disfrazarse es un juego. ¿Y a ustedes les gusta disfrazarse? A mí no. Yo me disfrazo con los libros poniéndomelos en la cara. ¿Y Manuela? Bueno, yo me disfracé mucho más joven, hace mucho no lo hago, pero últimamente estoy descubriendo que me gusta la nariz de payaso. Porque es una máscara que uno se pone y que te permite ser otro y actuar diferente y como sin pena, como un poco como liberación. Entonces sí, creo que me gusta la nariz de payaso. O sea, el disfraz no para esconderse, sino para liberar. Sí, un poco. ¿Sí? Ok, bueno. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario de los participantes que tenemos hoy, estamos ya en el tiempo de hacerlo. También hablamos que en pandemia, ¿te acuerdas, Maite, que en la época de pandemia nos tenemos que poner esas máscaras, ¿no? Sí. Esas tapabocas y que tapan pues casi todo el rostro y no dejan ni mostrar nuestra sonrisa ni gran parte de nuestra cara, ¿no? Se lo asociamos también ese día como a esa necesidad también de liberarnos cuando nos quitamos el tapabocas. ¿Mm? Sí, ese es un elemento que nos encubre, pero de manera, no es algo que hayamos escogido, es pues, impuesto por una situación. Entonces, pero bueno, igual conversamos cómo eso también es una manera de encubrir lo que cada quien es, lo que expresa con algo tan claro como es la cara, por ejemplo. Yo les quiero contar algo, y es cuando yo era niño y tenía por ahí unos 5 años, yo decía que me quería disfrazar de pelota. Disfrazar de pelota. Entonces era lo contrario, el disfraz no era ponerme algo encima, sino más bien quitarme todo y salir en pelota. Y me gozaron muchísimo en mi casa, muchísimo. Todavía viejo y me molestan que si ya compré el vestido en pelota. Entonces, eso yo creo que está aquí reflejado de pronto, que esto es más bien un vestido en pelota. Pues sí, claro. Yo quisiera también agregar algo allí que creo que también cierra mucho de lo que hemos conversado y de lo que conversamos la vez pasada, y es un poco ese juego, ¿no? que está proponiendo, y que ustedes mismos lo dijeron, que el libro pues proponía como el tema de los disfraces, y es muy juguetón, pero también juega mucho con el sinsentido, y eso me quería de pronto, si tenían algún comentario al respecto. Por ejemplo, al principio lo que llamó la atención en la lectura, y lo que sé que a algunos lectores les ha llamado la atención, es la rana en la tina, en un árbol. Pues en realidad eso no tiene mucho sentido, y hay cosas que no tienen mucho sentido en el libro, pero el lector como que los acepta ese sinsentido desde la diversión, es un juego. Entonces no sé si hay algo allí, o por ejemplo, lo que Manuel hablaba del disfraz, que cómo voy a hacer para meter
un animal más grande en un disfraz de un animal más pequeño, ¿no? En la piel de un animal más pequeño, que fue una pregunta incluso que hizo mi hijo de 6 años cuando leímos el libro, pero ¿cómo cabe? Entonces es como llamar un poquito la atención sobre ese sinsentido. No sé si tienen cualquiera algún comentario sobre eso. Yo creo que siempre pensamos como en el absurdo un poco y nos Sí, parecía muy divertido la rana cepillándose la lengua, pues es que ella no tiene pelo, ella no tiene dientes, ¿qué se va a cepillar? Pues la lengua. O ponerla con los tarritos de champú ahí al lado. Eh, la tina pues es como una representación del agua, porque como les dije ahorita, igual estábamos hablando de un pantano, entonces no pusimos el agua pues literal ahí, sino que el agua es la tina, es como esa manera de representarla. Al final el pato, por ejemplo, con la toalla de baño, esa era como una imagen también que Juan Carlos tenía en la cabeza, que era ponerla como el pelo enrollado, ¿sí? Sí. Y bueno, y es una manera de humanizar un poco también los personajes, ¿cierto? Como con cosas muy nuestras, pero sí queríamos jugar con ese absurdo, con lo sí. que no tiene Y, sentido. y creemos que el absurdo es el 90% de la vida. Entonces, ¿por qué no? Pues porque siempre ser tan coherentes, tan racionales y no más bien ser juguetones y dejar que el azar también caiga y dejar que lo absurdo también se convierta en un lenguaje. Es muy interesante, o al menos para mí, yo siempre escribo desde el absurdo, siempre todo termina siendo una cosa totalmente absurda, entonces me encanta eso, pues. Sí, eso es bueno resaltarlo, que es una característica del autor. A Juan Carlos le Ser gusta absurdo. mucho el absurdo, eh, pero además tiene una cosa que es muy bonita y es como eso propio de la imaginación, que es de los niños y que no tiene límites. Yo creo que buscarle sentido a las cosas es ya esa obsesión que tenemos al crecer, ¿cierto? Entonces es rico ver libros así, como de alguna manera con esa ingenuidad que la vemos nosotros en los niños, ¿cierto? Que es como la locura de todo lo que dicen y es precisamente lo que cabe en la imaginación. Entonces, para nosotros, por ejemplo, hay otros libros en Tragaluz que nos cuestionamos si son infantiles o no, y lo que nos interesa es decir, bueno, son literatura. Pero siendo literatura, tenía esa característica tan propia de lo infantil, que es el absurdo con el que se disfruta y con el que también uno se da cuenta que hay muchas cosas que son posibles, ¿por qué no? A lo mejor ese cocodrilo tenía el poder de volverse chiquitico, no sé. Y en la vida, en mi vida me han sucedido millones de actos absurdos que yo los cuento y todo el mundo termina es como riéndose y yo digo, pero ¿por qué se ríen si eso es de verdad? Eso me pasó. Pues por ejemplo que un gamín me asaltó con una navajita chiquita y unos tenis. Y tocó irme descalzo hasta la casa, descalzo, y me daba pena pues montarme en un bus descalzo. Eso, por ejemplo, es absurdo, pero eso me pasó. Entonces, son situaciones que son muy simpáticas y es muy entretenido llevarlas al texto o a la imagen. Muy bien, si alguien quiere hacer otro comentario, una pregunta. Yo creo que llega también mucho, no solo a los niños, sino también a los adultos, ¿no? Los cuentos en general, porque pues todos tenemos como ese niño interior. Y Sí. pues yo les contaba que estoy trabajando algunos cuentos como con un enfoque de cuentoterapia, pero son más dirigidos a adultos, ¿sí? Es Sí. con, digamos, como que la intención es justamente llegar a que el adulto elabore una cantidad de cosas, pero no desde el punto de vista racional, sino metiéndose pues como en toda la lúdica, en toda la metáfora que siempre trae el cuento, bueno, en todos los contenidos, y ha sido súper, súper bonito, porque el adulto, ¡pum!, inmediatamente conecta con ese niño interior y entiende, pues, como que deja la razón y el mensaje queda allí súper, súper claro. Entonces, eso.
como compartirles que eso que ustedes hacen tan bello, no solo es para ese público de niños, sino también es para el público de adultos. Y les contaba la vez pasada que incluso con ejecutivos, o sea, con unos adultos así todos psicorrígidos, que nosotros, oh, por Dios, como yo trabajo en una empresa, entonces eso es como rarísimo, ¿sí? Como que, ¿cómo se les ocurre traer un cuento infantil a este taller tan serio? ¿Sí? Entonces, ha sido súper chévere porque es como precisamente romper como el esquema de, venga, yo doy la charla y dicto tal cosa, y no, como todo cuadriculado y las diapositivas y no sé qué, sino como que llevamos cuentos. Entonces, sobre pues unas temáticas específicas y ha sido, conecta inmediatamente y saca como a la gente de ese tema tan serio del adulto. Sí. Y entonces este lo voy a usar también. Súper chévere. Me parece Buenísimo. divertido el tema, me parece hermosísimo porque yo creo que sí estamos llenos de disfraces y con mucho miedo a mostrar quiénes somos y jugamos todo el tiempo ese juego de parecer y de aparentar y qué miedo que noten que soy tímido o que soy fuerte o que soy lo que soy. Entonces, yo creo que va a servir hartísimo este cuento para lo que estamos trabajando ahorita. Muchas gracias. Muy lindo, me encantó. Gracias a vos. Yo creo que es que esa es un poco pues como la magia también que tienen los libros infantiles, que son temas pues muy humanos y fuertes. No sé, trabajas la tristeza, el dolor, la muerte, cosas duras, pero de una forma como tan simple que llegan a todos. Entonces yo creo pues que esa también a veces esa clasificación de tener que poner si es juvenil, infantil o para adultos, pues es como que no tiene sentido tampoco. Es para todos, son temas humanos. Que lo diga María. También, yo quería hacer una preguntita sobre la ilustración que me surgió también, y es sí, porque hablamos de las texturas que tú misma nos contaste cómo había sido, y en la sesión como que nos fijamos un poco en ese detalle de, bueno, en la piel del caimán, en la tela. eh, y pues yo dije que a mí me parecía que sí se lograba como captar esa textura de la ilustración, pero qué tan diferente es al original, o sea, qué tanto se logra en la impresión, pues como captar esa textura que tú pues, estampaste Sí. en los originales. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso es un collage digital, ¿cierto? Ujú. Entonces lo que yo hice, Pilar me puso un poco a buscar y yo encontré algunas cosas. Aquí está el estropajo, aquí está el estropajo, aquí está la impresión del estropajo. Entonces lo que yo hacía era, como este tipo de impresiones, pues el color ya lo da el Photoshop, y empezar a recortar, pues a recortar los árboles. Y acá tenía yo como los troncos del árbol, que también es una madera, pues la estampa de un pedazo de madera. Entonces era empezar a hacer como este juego, lo que les decía ahora, de armar el rompecabezas. Sí, a veces la impresión pierde como fidelidad, pero yo en este caso, pues eso depende mucho como del tipo de papel, de muchas cosas, ¿cierto? Pero bueno, como fue un trabajo finalmente armado en el computador, creo que está bien y creo que lo logró bien. Por aquí está la piel del caimán, es un tul, es un pedazo de tul. Pues era un juego, yo creo que desde la creación, pues también de esas ilustraciones, todo fue un juego. Y eso es como lo chévere. Y me parece rico también que las personas puedan identificar cuando están viendo el libro pues, que es la textura de algo, que se pueden como encontrar algo más ahí, algo que los identifican y que es propio y que uno también tiene pues como en la casa. Es el tul, es un pedazo de tela. Eh, por aquí tenía como las telitas de algunos de los vestidos, creo que el vestido del perro.
Entonces yo hice pues como muchas impresiones de cosas. Otras sí eran con borradorcitos, tallando borradores. Este también es algo que es chévere hacer con los niños. Entonces sí, era como jugando, pero ya la armada pues final de todo sí fue en Photoshop. Claro, pero es bonito ver ese proceso como de lo muy manual y pasa hasta un proceso pues de Photoshop, pero que es todo un trayecto, ¿no? Para poder tener este resultado final. Pero Sí. sí se nota, que es lo bonito, o sea, como que se logra captar esa textura, esa sensación. Exacto. Incluso yo pues también traté como de ser muy consciente con los personajes, qué tipo de material usaba. Por ejemplo, el perro espín, yo decía, él tiene que ser un personaje súper tosco. Él es burdo, él es rabioso. Entonces yo cogí un pedazo de madera y empecé como a maltratar la madera, a hacerle como huecos y ya después eso fue lo que entinté y estampé. Entonces miren que la piel de él es como, sí, es tosca. Tosca, ya pues también Acá se Photoshop me ve. da algunas cosas, pero sí, yo le hice huecos a la madera. Acá se logra ver lo tosco de la piel del perro espín y las púas. Y las púas, sí, también. Yo también cogí como palitos de cepillos y los eché tinta y también los estampé y de ahí yo sacaba las púas. Chévere. Pero sí, fue muy como de recortar y de pegar, como ir armando de a poquitos. Ujú. ¿Y cuánto tiempo les tomó terminar el libro? Yo no sé si Manuela se acuerda Qué exactamente, largo. yo sí me acuerdo que fue largo, fue más largo de lo normal y más largo de lo que habíamos planeado. Eh, Manuela, yo creo que se llevó casi como 8 meses, ¿cierto? Casi el año. Yo creo que sí, yo también me acuerdo que fue largo, fue muy largo. Y Pensamos creo que que iba, también todo este proceso de experimentación también se llevó mucho tiempo. Creo que yo lo hice largo. no, vos lo hiciste largo, pero también con el texto hubo tremendo Sí, trabajo, sí, lo depuración. dejábamos descansar y hubo momentos enredaditos con la historia y con todo. Entonces eso como que sí nos exigió parar, volver a mirar para no ser drásticos y de pronto tomar decisiones que fueran a tirarse la historia. Pero sí se demoró, creo que fue un año. Bueno, sí, son procesos largos para tener un producto pues, con la calidad que se quiere ofrecer al lector. Bueno, si alguien quiere hacer otro comentario, si no, pues agradecerles a Juan Carlos, a Pilar, a Manuela. Haber estado